En los temas culturales, el ente de la Cámara logró captar la estética que guarda la central de abastos. Aquí los detalles. La central de abasto de la Ciudad de México es el mercado más grande de América Latina. En un día atiende a más de 500,000 visitantes. Este sitio puede parecer cotidiano, sin embargo, visto a través del lente de una cámara, ofrece postales impresionantes. Para destacar la magia de este centro de abastos, se convocó al concurso de fotografía Las Centrales, mismo que contó con una importante participación. Como tal, el reto de las centrales tuvo la participación de más de 120 personas que vinieron a la central de abasto a tomar una fotografía gracias a los más de 5 Instagramers amplificadores que tuvimos en la campaña. Esto significa que 120 personas se vieron motivadas a visitar la central de abasto, a retratarla de una forma diferente. El concurso se convocó a través de redes sociales. El primer lugar lo consiguió Oscar Ramírez, quien además obtuvo un reconocimiento de la central de abasto y una cámara fotográfica. Bueno, me llamó bastante la atención venir a capturar fotografías aquí en la central de abasto, porque me parece un lugar pues donde, a pesar de que tal vez sea algo muy rutinario venir a trabajar aquí, creo que siempre pueden salir momentos únicos. Entonces es lo que intenté capturar. Algunas de las imágenes que se encuentran en la exposición muestran piñas, papayas y legumbres que se venden en esta central, así como fotografías en blanco y negro, además del ambiente natural de quienes trabajan en el sitio. Con imágenes de Manuel Hernández, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.